¿Qué tal amigos? Soy Enrique Caballero y quiero hablarles del estrés. Generalmente cuando escuchamos el tema del estrés vienen a nuestra mente muchas recomendaciones, advertencias que nos hacen acerca del estrés, viéndolo como un aspecto negativo que puede llegar a ocurrirnos. Y nos hablan de que el estrés nos puede volver personas irritables, nos puede traer un estado emocional alterado, o inclusive puede traernos enfermedades. Y quiero decirles que esto es cierto, pero solamente en parte. Solamente cuando el estrés es crónico o demasiado repetido sin tiempos de descanso, entonces sí, el estrés puede ser perjudicial. Pero antes de que pensemos en eso, mejor entendamos que el estrés es una preparación que tiene nuestro cuerpo para responder a algo. Es un proceso que tuvo mucho que ver con la supervivencia de nuestra especie. Es algo natural. El estrés aparece con una serie de cambios fisiológicos, como es la respiración, que se acelera, la tasa cardíaca, que también aumenta, la tensión muscular, la afluencia de sangre a nuestros brazos y a nuestras piernas, disponiéndonos para pelear o luchar o algo así. Claro que las circunstancias de la época de las cavernas, cuando nuestra especie apenas había emergido, ha cambiado muchísimo, pero sin embargo nosotros seguimos enfrentando situaciones difíciles de otro tipo. Ahora bien, si nosotros respondemos bien al estrés, el estrés no nos va a perjudicar. Miren, cuando ocurre el estrés y empiezan a aparecer todo este tipo de respuestas, también surge un estado emocional. Un estado emocional correspondiente. Puede ser que empecemos a sentir miedo si es que el estrés nos está mostrando una perturbación de carácter peligroso. O si la situación no está muy definida, puede ser que empiece la ansiedad. También puede ser que si estamos viendo que una persona se quiere aprovechar de nosotros, entonces la emoción que surge es enojo. Pero el estrés también surge ante perturbaciones que podemos llamar positivas. ¿Por qué hablamos de perturbación positiva? La palabra perturbación no necesariamente significa algo malo, simplemente significa algo que ocurre en nuestro entorno y es inesperado. Y entonces en ocasiones pueden surgir eventos que nos agraden muchísimo y son inesperados, sorpresas maravillosas, encontrarnos con alguien, tener un éxito que no pensábamos que iba a llegar para tanto, en fin. Y entonces también viene el estrés para poder responder a eso. Cuando es un evento de ese tipo, viene el estrés y luego viene el estado emocional, que es la alegría, el gusto, la autoconfianza, las ganas de inmiscuirse en algo. Entonces viene ese estado emocional. Y posteriormente viene la respuesta que nosotros vamos a dar. Entonces, nos prepara, viene el estado emocional y actuamos. Y ahora bien, aquí en la actuación está la clave de cómo enfrentemos el estrés. Si nosotros dividimos todo nuestro comportamiento, lo simplificamos en solamente 2 líneas de acción, ante cualquier situación, ante cualquier perturbación que ocurra, nosotros tenemos solamente 2 posibilidades: acercarnos, enfrentar, tomar en cuenta, permanecer ahí. Esa es una. La otra línea es alejarnos, huir, retirarnos, permanecer a distancia. Entonces, acercarnos o alejarnos son las 2 posibilidades que tenemos. Si estas respuestas son las adecuadas, tenemos que saber cuál es la que vamos a dar. Entonces, habrá eventos que, por ejemplo, tenemos que enfrentar aunque no nos gusten, ¿sí? Algunas personas, cuando les encargan un trabajo pesado, desagradable, pero que tienen que hacerlo porque es su responsabilidad, lo que hacen es irlo posponiendo. Al posponerlo, lo que están haciendo es alejarse, pero nótese, se están alejando de una perturbación, sí, pero se están alejando de algo que deberían de enfrentar. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Y entonces, al alejarse, lo único que hacen es aumentar el estrés, y ya cuando lo hacen, entonces están muy estresados y se ha complicado la situación. Por otro lado, en ocasiones nos enfrentamos a situaciones que deberíamos no enfrentarlas, sino alejarnos. Por ejemplo,
estamos en una plática con amigos y empieza a hacer un poco de discusión y uno de las personas que está ahí empieza a ser grosero, ofensivo, etc. Y nosotros permanecemos allí. Nosotros tratamos de convencerlo. Lo único que estamos haciendo es aumentar la situación negativa. Deberíamos de alejarnos de eso. Mantén tu distancia, aquí sí. Entonces, ¿qué es la clave? De que si yo actúo de manera correcta, entonces mi estrés va a disminuir inmediatamente. El estrés me está diciendo que actúe, la emoción me dice cómo hacerlo y entonces escojo cuál de las dos respuestas tengo que dar, enfrentar o alejar. Y si yo actúo bien, el estrés disminuye. Veámoslo en la siguiente gráfica. Aquí tenemos la línea horizontal, que es la línea del tiempo, y tenemos las respuestas fisiológicas que van en aumento. Entonces, ocurre una perturbación y la fisiología empieza a aumentar. Nos empezamos a estresar en el sentido de estas respuestas que les señalaba que ocurren dentro de nosotros, incluso como decía, puede haber sustancias internas como los glucocorticoides y algunos otros que nos disponen para actuar, la adrenalina, etc. Aquí está un paréntesis en color negro que es la cognición, dice ahí, y se refiere que cuando estamos estresados no solamente nuestro cuerpo responde, sino que nuestra mente también se pone alerta y entonces tenemos recuerdos de situaciones similares o pensamos cómo hacer, establecemos una estrategia o algo así. Y esto, curiosamente, al principio aumenta el estrés. El estrés llega a su tope, llega a su parte alta y si nosotros damos la respuesta efectiva va a empezar a disminuir. Si la respuesta es equivocada o no respondemos, dejamos la situación, entonces lo que va a pasar es que se va a extender el periodo de estrés y es cuando el estrés se vuelve crónico. La mayor parte de las veces porque huimos cuando debemos enfrentar o enfrentamos aquello de lo cual debemos huir. Si damos la respuesta efectiva, lo que va a suceder es que las respuestas fisiológicas y todo lo que ocurre dentro de nuestro organismo, en nuestra misma mente, se van tranquilizando. Y entonces, nótese, estábamos en un estado de tranquilidad, de estabilidad, hubo una alteración y regresamos al estado de estabilidad o tranquilidad. A eso se le llama homeostasis. Aprendamos a resolver el estrés a través de la homeostasis. ¿Por qué? Porque mucha gente ataca directamente el estrés. Tengo estrés y entonces busco cómo disminuirlo y pienso en cosas que lo disminuyan, como ir a hacer ejercicio al gimnasio, meditar, platicar con los amigos, hacer yoga, tomarme unas copas y efectivamente esto disminuye el estrés, pero no de la forma para lo cual el estrés está diseñado. El estrés está diseñado para que actuemos, resolvamos la perturbación, no ataquemos el estrés. Por supuesto que hacer ejercicio y todo esto te va a quitar el estrés porque estás cambiando la condición fisiológica, pero no significa que estás resolviendo la perturbación. Si tú resuelves la perturbación es como si tú le dijeras al estrés, gracias, estoy haciendo para la respuesta para lo cual tú me estás señalando. Y esa es la manera natural, a través de la homeostasis. No quiere decir que no hagan ejercicio, que no platiquen con los amigos, se tomen la copa de vez en cuando, sí, pero no para desestresarse. ¿Quieren desestresarse? Enfrenten las perturbaciones, resuélvanlas, acercándose o huyendo. Eso es todo. Muchas gracias.